Saludos a todos después de las vacaciones, la primera reunión de los rafaelinos. Un número bastante grande en comparación con las últimas reuniones que teníamos. La rama masculina quedó un poco representativa el día de hoy, pero están llegando algunos todavía. Bueno, hoy tenemos una charla con el coronel Santiago Rospide, coronel del ejército argentino, el papá de Maru. Ya veníamos hace meses intentando encajar la reunión y hoy se dio como tema inaugural. Solamente para tener un poquito de idea, el coronel Rospide tiene medalla y diploma de honor del Instituto Argentino de Historia Militar al mejor promedio de Historia Militar Argentina en la Escuela Superior de Guerra. Profesor de Educación Superior en Historia del Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica, CONSUDEC. Es especialista en Historia Militar Contemporánea. Licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Estrategia y Organización con orientación en Conducción Superior. Y si faltaba alguna cosa más, alguna medallita más en él, es miembro de número y secretario académico del Instituto Argentino de Historia Militar. Actualmente usted se ha destinado Ahí, en el Instituto Militar, exactamente. Perfecto, entonces, bueno. si nos carga. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Opa. Si quieren poner un poquito más allá el ventilador. Bueno, agradecerles la invitación. No sé si se escucha bien. ¿Escucha bien? En primer lugar quiero decir que las palabras de esta pequeña tertulia que vamos a tener esta noche son a título personal, son palabras mías, no estoy representando a nadie, a ninguna institución, lo hago a título eminentemente personal, ¿sí? Producto de mis lecturas y de tener amor y pasión por la historia y sobre todo por la historia militar argentina. Decíamos que vamos a tratar de reflexionar en esta pequeña tertulia y conocer un poquito más la vida de dos arquetipos, los dos próceres máximos que tenemos en la Argentina, que son San Martín y Belgrano, y saber que aparte de haber sido ellos hombres de armas, fueron hombres que practicaron, que ejercieron y que profesaron públicamente su catolicidad. Belgrano era un poquito más grande que San Martín, tenía 8 años más y murió joven, mucho más temprano que San Martín, tenía 50 años, San Martín tenía 72. Y vamos a ver muchos aspectos de su vida que lo van a mostrar a ellos como hombres que no tenían vergüenza de practicar y de manifestar públicamente su religiosidad, todo lo contrario. Pero antes de adentrarnos en estos dos personajes, llamémosle estos dos hombres de armas, arquetipos, como decimos, de la Argentina, tenemos que hacer una aclaración muy importante, sobre todo porque somos católicos, acabamos de participar de la Eucaristía y nosotros sabemos que los hombres tienen un nacimiento espiritual, un nacimiento a la gracia, que se va a producir justo en el momento del bautismo. Ahí la persona nace a la vida de la gracia y se incorpora a la Iglesia Católica. Es hijo de Dios a través del bautismo. Y así como los hombres se incorporan a esa comunidad de pertenecer a la Iglesia y de ser hijo de Dios, las naciones, los países también tienen un nacimiento. Que es lo que motivó el título de esta conferencia o de esta tertulia, como habíamos dicho. La patria nació católica. Y nosotros sabemos que Cristo es el centro de la historia. La visión nuestra tiene un sentido cristiano de la historia. Es una visión cristocéntrica, teocéntrica. Y como Cristo es el centro de la historia,
Y nosotros sabemos que todo pivotea alrededor de Cristo, la cultura, la política, la economía, todo, la historia, todo pasa alrededor de él. Él está en el centro de la vida, está en el centro del universo. Entonces, si creemos esto, tenemos que decir que la Argentina, la nación, nuestra patria, nació un 1 de abril del año 1520. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque el día anterior a esta fecha, el 31 de marzo de 1520, venía navegando Hernando de Magallanes, venía haciendo su travesía para circundar el mundo, el primer viaje alrededor del mundo. Y estaba surcando, estaba navegando por las costas patagónicas, y esa noche, el 31 de marzo, se produce una gran tormenta, estaban por naufragar. Y Magallanes ordena que desembarquen, que echen pie a tierra a la tripulación y que lleguen a la costa para pisar tierra firme. Y llegan todos los tripulantes, desembarcan. Y al otro día, que amaneció limpio, sereno, Magallanes le ordena al capellán, al sacerdote que iba en la tripulación con ellos, que oficiara una misa de agradecimiento. Era el Domingo de Ramos, era un Domingo de Ramos, 1 de abril del año 1520. Y si nosotros creemos que así como los hombres nacen a la vida espiritual como hijos de Dios a través del bautismo, podemos confirmar y aseverar que la patria nació católica un 1 de abril del año 1520. Esto era la pequeña introducción que quería decirles para que sepamos la importancia que tiene el sentido cristiano de la historia. Ahora sí, vamos a dar algunas pinceladas sobre lo que fue la figura de Belgrano y de San Martín desde el punto de vista de su religiosidad. Belgrano, su formación fue eminentemente religiosa ya de chiquito, ¿sí? Era un hombre muy piadoso, muy mariano. En esa época, los jóvenes de familias ilustradas, de familias pudientes, que podían enviar a sus hijos, los mandaban a Europa, al viejo mundo, sobre todo a España, la madre patria, y allí se formaban y estudiaban. Y Belgrano, en el año 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, un hecho terrible, un hecho que movió el sentido de la historia, que cambió sobre la faz de Europa todo lo que la historia era hasta ese momento. Ese año de 1789 de la Revolución Francesa, mientras Belgrano se recibía de bachiller en leyes, San Martín tenía 11 años y entraba al ejército español, fíjense. Uno se recibía de bachiller en leyes y el otro entraba a la milicia. Un poquito después, en 1793, ya Belgrano se va a recibir de abogado, tenía 23 años, y en el juramento que va a hacer de profesión como abogado va a afirmar lo siguiente, Belgrano, que quiere vivir y morir en nuestra santa religión y defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María, patrona universal de España y de las Indias. Y de las Indias, porque estos eran reinos, no eran colonias, eran reinos, los reinos de Indias. Colonias serían los Estados Unidos para Inglaterra, pero la América hispana eran reinos de Indias, que pertenecían al rey de Castilla. Y ese año que él se recibió, a fin de año se publicó el libro de los egresados, como se hace en los institutos, en los colegios, en las universidades. Y van a poner una pequeña semblanza de cada uno de los alumnos, y cuando toca el momento de leer en ese libro de graduados que existe, lo que habían puesto de concepto, nota conceptual de Belgrano, habían puesto lo siguiente: nacido de una ilustre familia, jamás se le ha visto despreciar al humilde ni rebelarse contra el superior, siempre dispuesto a socorrer al pobre. El temor de Dios, que llama a la Escritura principio de la sabiduría, es el móvil de todas sus acciones.
de un joven de estas cualidades, ¿qué no debemos esperar? Sentenciaba el concepto que daban de Belgrano en España. Extraordinario. Cuando viene al virreinato, el Río de la Plata, lo van a nombrar, el rey lo va a nombrar secretario del consulado en Buenos Aires, y lo primero que va a hacer es poner bajo la advocación de la Inmaculada Concepción todo el consulado. ¿Sí? Tenemos que aclarar que en esa época las sociedades eran cristianas, pero también había gente que era impía, había gente que era anticlerical, como ya vamos a ver un ratito, pero Belgrano era un hombre muy religioso. Después que creó la Escuela de Dibujo y de Náutica, va a redactar de su puño y letra un reglamento y va a asignar como protector, bajo el patrocinio de San Pedro González Telmo, de ahí viene el barrio de San Telmo, para que sea el protector de la Escuela de Dibujo y de Náutica. Y fíjense lo que dice, lo pone como protector y pone Belgrano, comillas, para que interceda ante Dios, pues los estudios humanos son nada sin los auspicios de la divinidad. Fíjense la importancia que Belgrano le da a la parte académica, a los estudios, a la formación, pero que sin Dios, por eso dice, sin la divinidad no son nada, es decir, sin los auspicios de Dios uno puede tener todos los títulos que quiera, pero si Dios no gobierna todo, si Dios no está en el centro, no sirve para nada. Muy bien. Después ya crea, era un gran estadista, era un gran visionario. Entre otras cosas, crea el periódico del Correo de Comercio y en el mes de marzo de 1810 va a escribir y va a decir que los males que aquejan, en aquella época, fíjese 1810, los males que aquejan a los niños y a los jóvenes del campo y de la ciudad son producto de la expulsión de los jesuitas de estos reinos. Eso decía Belgrano. Muy bien. Luego vendrá su bautismo de fuego. Belgrano, como dijimos hace un ratito, era abogado. Estaba dedicado a las leyes. No sabía nada de milicia. Nunca había agarrado un fusil, nunca había hecho instrucción militar. Pero en el año 1806, cuando los piratas ingleses invaden por primera vez la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, porque ese es su primer nombre, y no eran porteños, se llamaban trinitarios, así se llamaban los hombres que vivían en Buenos Aires, trinitarios, por la Santísima Trinidad. Ese año, cuando los ingleses invaden Buenos Aires, Belgrano escucha el toque de llamada a cuartel, a presentarse, todos, a defender a la patria. Una situación terrible. Los ingleses desembarcaron. Y Belgrano sale corriendo, deja su bufete de abogado y se va y se presenta, hace fila ahí en la fortaleza y se pone detrás de un montón de personas y tome su fusil, agarró el fusil, no sabe ni cómo se agarraba, no sé, es como que si a uno le da un arma, se le tiembla la mano, agarró el fusil y se puso a las órdenes de un cabo. El abogado Manuel Belgrano se puso a las órdenes de un cabo, que era un jefe de pelotón. Pero era tan grande el alma de este hombre que cuando escribe su memoria dice lo siguiente: se tocó la alarma general y conducido del honor volé a la fortaleza, punto de reunión. Allí se formaron las compañías y yo fui agregado a una de ellas, avergonzado de ignorar hasta los rudimentos más triviales de la milicia. Dos cosas importantes acá. El hombre tenía honor, tenía que ir a defender a la patria, no sabía nada, fue y se presentó. Y a su vez una gran humildad, porque él decía que sentía vergüenza porque no sabía nada de la milicia. Sin embargo, fue un patriota. Y hay un dato de color también en esta invasión inglesa. Los británicos vinieron con muchos irlandeses. Esto lo atestigua y lo comenta Bartolomé Mitre en la historia de Belgrano. Y muchos de los irlandeses que pudieron desertaron de las filas en cuanto se dieron cuenta que los trinitarios eran católicos y ellos estaban del lado de los protestantes. Fíjense el sentido del honor.
También hay un dato que tenemos que saber, es que a partir de la primera invasión inglesa, y lo asevera Mitre en la historia de Belgrano, se van a instalar las primeras logias masónicas aquí, en el virreinato. Es un dato importante. La masonería la importan los ingleses. La masonería, que es algo nefasto, que es terrible, que tiene como misión principal desterrar de toda sociedad la imagen de Dios, ¿sí? Bajo cualquier medio, abiertamente o secretamente, como sea. Esa es la misión de la masonería. Pero mientras Belgrano, que era abogado, se presentó en el cuartel, tomó un fusil y se puso a las órdenes de un cabo, de un jefe de pelotón, había otro abogado que se llamaba Mariano Moreno. Y él escribió también sus memorias, que las publicó después su hermano Manuel Moreno. ¿Y cuál fue el papel que tuvo Moreno? Que también era abogado como Belgrano. ¿Qué hizo en la invasión inglesa? Él lo va a decir en sus memorias. Mariano Moreno, que es catalogado por Bartolomé Mitre y por toda la corriente historiográfica liberal como el numen, como la máxima figura de la Revolución de Mayo, el gran orador, el gran tribuno. Eso fue en 1810, estamos en 1806. Y Mariano Moreno va a escribir respecto a esta primera invasión inglesa. Comillas. Yo he visto llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba, y yo mismo he llorado más que otro alguno, cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar a 1560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad. Cierro comillas. Es decir, a ver si entendemos. Moreno lloró, él reconoce, se puso a llorar, se quedó ahí en su casa, en su bufete. Y ahorró prácticamente 3 cosas. Ahorró su tiempo, porque no salió, ahorró su sangre, no se lo vio en ningún lugar de peligro, en ningún lugar de primera línea como fue Belgrano. Y ahorró su dinero, porque siguió ejerciendo su profesión de abogado, Mariano Moreno. Esta es la historia. Yo no lo estoy diciendo a título personal, estoy diciendo lo que dice la historia, los papeles, la historiografía misma. Con ellos hay que contrastar los hechos históricos. Es nada más que para comparar la figura de Belgrano y la figura de Moreno. Pero sigamos con las acciones de nuestros modelos que confirman su catolicidad. Vendrá después la Revolución de Mayo, los flamantes integrantes de esa primera junta gubernativa provisional van a jurar, van a prestar juramento de adhesión, arrodillados ante el crucifijo, apoyando sus manos sobre las Sagradas Escrituras. Luego lo van a hacer también en 1816. Es decir, había manifestaciones católicas, no solo de Belgrano, de gran parte de la sociedad. Y en el Congreso de Tucumán, para que tengamos una idea, el 37% de los congresales, de los diputados del Congreso, los diputados, eran clérigos. Fíjense ustedes la importancia que tenía la Iglesia Católica en nuestra patria, en nuestra naciente patria de entonces. Otro dato de color. Cuando a Belgrano, que no era militar, lo van a nombrar comandante de una expedición, jefe de una expedición al norte, al noreste, mejor dicho, al noreste, al Paraguay. Allí Belgrano ejercía, aparte del mando en las tropas, influía sobre su gente de modo que la gente estuviera preparada para bien morir. Los hacía rezar el rosario todas las tardes, rezaban el rosario y prácticamente la mayoría de las veces lo dirigía Belgrano. Y previo al combate de Paraguarí, en 1811, los paraguayos, ¿sí? Porque las expediciones se hacían para llevar al interior del virreinato el nuevo movimiento de la Revolución de Mayo, que bueno, se adhirieran al nuevo momento que se estaba viviendo, que no era independencia, era solamente autonomía, seguíamos sujetos a todo lo bueno que España nos había dado. Y los paraguayos no querían adherirse, se rebelaron, no quisieron, dijeron, no, estos son unos herejes, no queremos saber nada con la gente de Buenos Aires.
tanto encono tenían los paraguayos con el ejército de Belgrano que se habían pintado en sus sombreros una cruz, porque decían, vamos a matar a los herejes estos que se levantaron contra el rey de España. Y en la batalla, la noche previa a la batalla, uno estaba en un cerro, los patriotas de Buenos Aires y el resto que iban levantando mientras avanzaba la expedición, porque había que pelear, todos peleaban, y los paraguayos en otra altura, Belgrano ordena oficiar una misa, y los paraguayos cuando escuchan que estaban rezando, dicen, no, entonces estos no son herejes, se arrodillan y continúan escuchando la misa arrodillados desde la posición de los dos bandos enfrentados. Importante todo esto. Vendrá luego la creación de la bandera, y muchas cosas se han dicho, y muy pocas veces se dice que Belgrano, que era muy devoto de la Virgen, más allá de que no explicitó, no escribió, cuando se creó la bandera no puso, la voy a crear azul y blanca de los colores de la Virgen, no tenía por qué escribirlo, todo el mundo sabía la devoción que tenía Belgrano, que le venía desde España. En España misma estaba la Orden Real de Carlos III, que tiene los colores azul y blanco, de 3 franjas, como la bandera argentina, y tenía una condecoración que era de la orden esta, y en el centro estaba la Inmaculada Concepción, con los colores azul y blanco, celeste y blanco. Y el que asevera que la bandera argentina la tomó Belgrano de los colores de la Virgen fue uno de sus tantos hermanos, era una familia muy numerosa. Carlos Belgrano, que era comandante militar en Luján y presidente del Cabildo de Luján, él dijo lo siguiente, su hermano, Carlos, comillas, mi hermano Manuel tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada Luján, de quien era ferviente devoto. No era necesario que lo pusiera, pero lo tenemos que saber porque una de las patas, una de las formas también de aceptar las cosas que nos manda la Iglesia y las cosas históricas es la tradición oral, en este caso referente a la bandera. Y ahora vamos a llegar a un punto culminante en la vida de Belgrano que lo presenta como un hombre muy piadoso, un hombre muy mariano, un hombre muy religioso. Esa es la batalla de Tucumán. ¿Hay algún tucumano acá? No, se la pueden contar ustedes. En Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, se va a desarrollar la batalla homónima, pero de una forma monumental, de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural. ¿Qué pasó antes de la batalla? Pasaron muchas cosas, políticas, militares, religiosas. Avanzaban los españoles, vamos a explicar bien, los españoles, a ver, en esa época, todos unos nacidos acá, otros en la península, para dividir las aguas se los llamaba realistas porque dependían de la realeza, de los reyes, y a los nuestros los llamaban patriotas. Pero en el fondo éramos todos hermanos. Esto fue una guerra civil, que se produce o que nace en España. Los realistas avanzaban del virreinato del Perú y entraban al noroeste de lo que es el actual noroeste argentino, y había que detenerlos porque si seguían avanzando peligraba la causa de la Revolución de Mayo. Entonces se produce el éxodo jujeño, después Belgrano llega a Tucumán, y Rivadavia, que era el ministro de gobierno, que era uno de los integrantes, del triunvirato, secretario, le ordena a Belgrano que retroceda, que retire sus tropas y que se vaya a Córdoba y que espere nuevas órdenes, que no presente batalla. Belgrano va a desobedecer, dice que no, que yo me quedo acá, que este es el momento, acá nos jugamos todo y vamos a aguantar a que vengan los realistas. Desobedece Belgrano y le contesta de puño y letra a Rivadavia lo siguiente: Dios quiere mirarnos con ojos de piedad y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas. Ellos están llenos del fuego sagrado de patriotismo y dispuestos a vencer o morir con su general, dijo Belgrano. Como estaba próxima
la festividad de la Virgen de las Mercedes o de la Virgen de la Merced, una festividad muy importante para lo que era España, y acá también, en esa época, Belgrano, que era un hombre religioso, le pide al pueblo, sobre todo a las mujeres, que eran las que no peleaban, porque ahí los hombres peleaban todos, hasta una edad que podían, le pide que recen, que empiecen a invocar con sus oraciones la intercesión de la Virgen y su advocación de las Mercedes, para que en la batalla podrían triunfar. Había un poco de recelo, había un poco de... miraban de reojo, porque la expedición anterior a la de Belgrano, la de 1810 y 1811, que fue la primera expedición del Ejército del Norte, al Alto Perú, se habían sucedido hechos blasfemos, anticlericales, de faltas de respeto a la religión, principalmente por Castelli y Monteagudo, que eran hombres impíos. Y en el norte habían hecho desastres, ultrajes a las iglesias, derribaban las cosas, se vestían con los ornamentos litúrgicos y se burlaban de la iglesia. Entonces los pobladores del noroeste dijeron, estos tipos, si estos son así, yo me quedo con el amo viejo, yo me quedo con los españoles. Si así son la gente que viene a Buenos Aires, nosotros no queremos a esta gente. Eso fue la primera expedición. Pero después cuando vino Belgrano era religioso y que tenía otra forma, este es diferente, dijeron. Y empezaron a rezar. Y él fue ante el altar de la Virgen de la Merced y pidió por favor a la Virgen que le ayudara para triunfar. Y en el medio de la batalla, el 24 de septiembre de 1812, día de la Virgen de la Merced, van a suceder hechos sobrenaturales que están documentados perfectamente en la vicaría allí en Tucumán, y que fueron los siguientes, entre otros. El primero, sucedió un hecho natural, pero que tiene categoría de sobrenatural para lo que fue la batalla. Un viento ciclónico, no digo huracanado porque yo soy hincha de San Lorenzo, pero era un ciclón. Y el viento, en medio de la batalla, trajo polvo, imagínense en el campo, la gente de la parte rural, y levantaba todo, y traía una nube terrible, y en la nube del viento venían langostas de 10 centímetros de tamaño. ¿Vieron la langosta del campo? ¿Cómo era lo que son? Claro, y iban en dirección a los realistas. Entonces los realistas, cuando estaban avanzando, le pegaban los langostazos, y los tipos decían, estos son los tiros bárbaros, ¿qué están tirando los patriotas? Bueno, se pegaron un julepe bárbaro. Aparte, les habrá dejado una salida bárbara esos langostazos. Una cosa rarísima, pero puede suceder. Pero justo Dios quiso que sucediera ahí, o mejor dicho, la Virgen quiso que sucediera ahí. Y otra cosa sobrenatural, que la vieron los españoles, la vieron los realistas, mirando al campo enemigo, los realistas mirando a los patriotas, vieron en el firmamento, sobre el cielo, entre las nubes, una imagen de una mujer, una silueta de una mujer con un manto muy grande y que estaba sosteniendo con sus manos al ejército patriota, como diciendo, estos son mis hijos, a esto los defiendo yo. Y también le pegaron un julepe bárbaro los realistas. La cuestión es que la batalla fue un desastre en cuanto a los movimientos tácticos, Belgrano no sabía qué pasaba, fue todo un despiole. La cuestión es que ganaron, Belgrano pensó que había sido una derrota, dijeron, no, general, ganamos, ¿cómo que ganamos? Hemos triunfado, fue la Virgen, ganamos gracias a la Virgen. Así fue como lo dijo él, el triunfo es de la Virgen de la Merced. Como fue el 24 de septiembre, la procesión no se hizo. Sí, se hizo la novena, pero no llegó a hacerse la procesión del 24, el día, la festividad. Y se pasó al mes siguiente, que se hizo concretamente el 27 de octubre de 1812. Belgrano, ya la batalla había terminado, había pasado un mes, había ordenado vestirse con los mejores uniformes de gala y que todo el pueblo y el ejército le rindieran honores y tributos a la Virgen. Y cuando venía la procesión, cuando venía en anda la Virgen, Belgrano, vestido de general, hace detener la procesión, hace bajar a la Virgen de sus andas y le entrega su bastón de mando, símbolo de general, se lo entrega a la Virgen como su misión. Y la nombra generala del ejército argentino, que hasta hoy día sigue siendo nuestra general. Después vendrá la batalla de Salta,
Pero de Salta solamente lo que queremos hacer mención es que como premio, un triunfo también, 1813, como premio de la batalla, el gobierno central le va a mandar 40.000 pesos fuertes a Belgrano y le va a decir: esto para usted, general, por haber triunfado. Y Belgrano dice: no, otro derecho, sí, también me queda una casita en el campo. No. Esta plata está destinada a 4 escuelas, ¿sí? Que tardar no sé cuánto en construirse, no sé si alguna todavía falta terminar. Era mucha plata, y él va a redactar el reglamento, y en uno de los puntos él va a decir que esas escuelas de primeras letras debe enseñarse la doctrina cristiana. Lo decía nuestro gran general Belgrano. Muy bien. Para ir terminando con Belgrano, después vendrán 2 batallas terribles. Él sigue avanzando, después salta al norte, llega a lo que es la actual Bolivia, era el Alto Perú, y tiene 2 derrotas. Pero lo bueno, fueron derrotas. Lo bueno del espíritu que tenía el ejército de Belgrano y que él le inculcaba a su gente era que, a pesar de las derrotas, no se debía perder la moral y no se debía perder el espíritu religioso de esa gente. Si después de una derrota y le echaba la culpa a Dios y todo, chao, los hacía rezar, como siempre, todas las tardes, y él en el centro dirigía el Santo Rosario. Y los que lo veían de cerca, algunos pudieron atestiguar que hasta se le caían las lágrimas a Belgrano para cada vez que recitaba un Ave María. Hay un encuentro providencial entre estos 2 hombres de armas, Belgrano y San Martín, que se van a encontrar y se van a conocer por única vez, y van a estar un tiempo breve, un tiempo acotado allí, porque a San Martín lo van a mandar a relevar a Belgrano del ejército del norte, después que él es derrotado en las 2 últimas batallas de Vilcapugio y Ayohima. San Martín va a ir allá y lo va a relevar a Belgrano. Y ahí van a departir, van a charlar un montón de tiempo. Belgrano le va a decir cómo está el ejército, cómo están las cosas, en qué tiene que enfocarse San Martín, qué buenos oficiales que tiene, cuáles son. Imagínense un relevo de un ejército, de un comandante a otro, importante, y más en operaciones, un ejército en batalla. Cuando se despiden, y Belgrano iba marchando hacia Buenos Aires, le escribe una carta de Santiago del Estero y le va a decir, o le va a dar unos consejos Belgrano a San Martín, que muy pocas veces se mencionan, o se dicen, o se comentan, o se difunden, y son trascendentales para lo que es la vida de un soldado, en este caso, de un general a otro general. Le dice Belgrano a San Martín: la guerra allí no solo la ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose estas en las virtudes morales, cristianas y religiosas. Conserve la bandera que le dejé, entre otras cosas que le dice. Enarbólela cuando todo el ejército se forme. No deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala. Y no olvide los escapularios en la tropa, dice Belgrano a San Martín. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico y romano. Fíjese, ¿no? Los escapularios. Esa tradición siguió hasta las Malvinas. Tenía escapulario y que tenían rosario los soldados. Deje que se rían los mentecatos. Es un poco más larga. Deje que se rían los mentecatos, los tontos, los que se burlan. No importa, le dice. Usted levante la cabeza, general, y siéntase orgulloso de ser cristiano, le dice Belgrano a San Martín. Belgrano va a morir joven, Belgrano va a morir a los 50 años. La pobreza máxima, y como no tenía plata para pagarle a su médico, le va a dejar su reloj de oro. Y como no tenía plata para colocar la lápida donde esté señalizado, acá está el general Belgrano, en su primera sepultura, la van a hacer con un pedazo de mármol de su lavatorio. Ese era Belgrano, el patriota y el educador. San Martín decía de Belgrano: es lo mejor que tenemos en América del Sur.
no será un Morón, no será un Napoleón, pero es lo mejor que tenemos en América del Sur. Y ahora viene San Martín, que decíamos, era 8 años más joven que Belgrano, y cuando Belgrano se estaba recibiendo de abogado, San Martín estaba entrando con 11 años al ejército español. Porque hay que aclarar que San Martín fue un hombre de armas, un hombre que se formó académicamente como soldado, no fruto como Belgrano, por las circunstancias. Era un soldado completo. Y estas cosas hay que saberlas y hay que difundirlas porque si no se mueren, se olvidan. Entre los aspectos más importantes de nuestro libertador, padre de la patria y tantos nombres que tiene nuestro gran capitán, vamos a hacer un raconto rápidamente de su vida y los jalones donde se ve que también él no tenía vergüenza de ser un hombre religioso. 11 años tenía, qué chiquito que era cuando entró al ejército, pero bueno, era otra época, entonces uno siempre cuando hace historia tiene que ponerse en el contexto de la historia. No se puede ser historiador si no se ve la historia desde el pasado, de ese momento, se la puede ver con los ojos de hoy. 11 años entra al ejército y entra a la infantería, porque acá lo conocemos más como el hombre granadero, de la caballería, perfecto, pero él fue un cadete y un oficial de infantería. De los 22 años que tuvo en el ejército de España, 18 fue hombre de infantería, así que imagínense lo que era. Después, como era buen jinete, después del combate de Arjonilla, que lo vieron que le pasó el trapo a los franceses, dijeron, bueno, a la caballería, era extraordinario, en todo. 11 años entra al ejército español. A los 13 años, va a tener su bautismo de fuego. Pero como no tenía la edad suficiente para entrar en combate, le pide permiso a su jefe de regimiento para que lo deje ir a pelear. Algo así como el tambor de Tacuarí. Era chiquito y Belgrano dice, no puede. Y el padre, si yo lo autorizo, lo dejo. Necesitó el permiso. El tambor de Tacuarí tenía 12/13 años. Bueno, San Martín tenía 13, pide permiso en el sitio de Orán, en el norte de África, contra los moros, y tiene su bautismo de fuego. Es decir, que a los 13 años San Martín era veterano de guerra, en términos actuales. Los veteranos de guerra, en lo de Malvinas se le dice todo veterano de guerra. Soldados, oficiales, lo tuvieron en la guerra. San Martín tenía 13 años y ya era todo un veterano. Extraordinario. Y allí en España va a conocer a la Revolución Francesa, seguramente va a conocer la masonería y la peligrosidad que tenían las logias masónicas y cómo infestaron y destruyeron lo que otrora era el imperio español, ese imperio donde no se ponía el sol, sobre todo en la época de los Austrias mayores, Carlos V y Felipe II, donde se decía es preferible perder los reinos y que no se pierda la fe católica, decía Felipe II. Fíjense lo convencidos que estaban los reyes de aquella época. Pero bueno, la Revolución Francesa se mete a través de las fuerzas de Napoleón cuando invade España. San Martín pelea, también pelea en suelo francés contra los revolucionarios. Y combate abiertamente, o sea, que él sabía contra quién estaba peleando. No se puede decir después que San Martín era masón o que era liberal, todo lo contrario, todo lo contrario. Y se distinguen los combates, combate en la llanura, combate en la montaña, combate en el mar, porque hasta estuvo embarcado y combate en una nave española, llamada la Santa Dorotea, y combate contra los ingleses. Y en Bailén, esa famosa batalla, él después de la batalla va a ser condecorado, va a ser herido en la batalla, va a ser curada sus heridas por una monja que le va a regalar un rosario y él lo va a llevar siempre consigo mismo. Tal es así que Olazábal decía en su memoria que lo vio muchas veces debajo de la chaqueta que tenía el rosario. Él lo llevaba adentro y lo rezaba, porque ahora vamos a ver cuando vino a Buenos Aires qué hacía. Y después
decide él volver a América. Pero él decide volver a América porque España ya no era la de antes. España estaba desfigurada y España había perdido su rumbo histórico, hasta su rumbo misional, por el cual había llegado a América a traer la fe de Cristo. Entonces, 1812, que es cuando llega San Martín a Buenos Aires, todavía estaba Napoleón con sus hordas de ejércitos que hacían desastres, desolaban todas las ciudades por donde entraban, mataban gente, etcétera, etcétera. Y San Martín conocía eso, conocía el desorden, la anarquía. Y dice, si esto va a pasar en América, yo tengo que ir a mi patria de nacimiento y salvarnos de estos tiranos. Y viene y comienza todo su plan extraordinario, plasmado en el plan continental. Y va a formar el regimiento de granaderos. Y entre las normas que impone, porque en el ejército las cosas no son, por favor, porque se bajan las normas, las leyes, las normas, los reglamentos, y él establece como norma que se reza el rosario todas las tardes en el regimiento, de granaderos a caballo, el general, entonces coronel José de San Martín. Y están las memorias, que lo va a atestiguar el coronel Manuel Alejandro Porredón. Y él dice en sus memorias, después de la lista de Diana se rezaban las oraciones de la mañana y el rosario todas las noches en las cuadras por compañías dirigidas por el sargento de semana. El domingo, día de festivo, el regimiento formado con sus oficiales asistía al santo sacrificio de la misa. Sin comentarios, sin comentarios. Se va a casar con Remedios de Calada, se va a casar con una misa de esponsales, van a comulgar. En el combate de San Lorenzo, que él conoce, unos sacerdotes franciscanos, más tarde él le manda una carta al padre guardián del convento y le dice San Martín al cura, diga usted un millón de cosas a esos virtuosos religiosos, asegúreles usted que los amo con todo el corazón. Su hija se llamaba Mercedes, seguramente le puso Mercedes, no tiene que estar escribiendo como el gran con la bandera, le puso los colores por la Inmaculada, no. Seguramente que su hija Mercedes se llamaba, como era un hombre religioso, por la Virgen de las Mercedes. Y en el ejército de los Andes, cuando él se va a Cuyo, va a nombrar patrona del ejército de los Andes a la Virgen del Carmen. Y le va a entregar también su bastón de mando a la Virgen del Carmen. Y la va a nombrar general al ejército. Y va a continuar con las prácticas piadosas en el ejército. Esto no se dice, pero es historia. Está documentado. Son hechos históricos y está en la historiografía misma, por los investigadores y por los historiadores. Pero hay algo, así como hablamos de Tucumán, donde se ve en grado heroico la religiosidad de Belgrano, implorando la protección de la Virgen. En el ejército de los Andes, San Martín va a dictar un código de disciplina. Y ya vamos terminando para no alargarnos, esto es importante. El comandante era el general en jefe del ejército de los Andes. El código se llamaba de deberes y penas para sus infractores. Tenía muchos artículos. El primer artículo, el décimo, el número 40, el primer artículo del Código de Deberes y Penas para sus infractores que hizo redactar San Martín a su ejército de los Andes, decía lo siguiente, comillas, todo el que blasfemare del santo nombre de Dios o de su adorable madre e insultare la religión por primera vez, sufrirá 4 horas de mordaza atado a un palo en público por el término de 8 días. Y por segunda vez, si lo hace por segunda vez, será atravesada su lengua con un hierro ardiente
y arrojado del cuerpo, es decir, expulsado del ejército. Cierro comillas. Esto estipulaba el general San Martín. Si esto no es un hombre religioso, no sé de qué estamos hablando. ¿Está? Son cosas que tenemos que saber y que tenemos que sentirnos orgullosos. No era un timorato, no era un chupacirio, como se dice de los tipos que van a misa. Mirá cómo reza este, un chupacirio. Capaz que decía lo mismo de San Martín, seguramente. Pero nadie se atrevió a decirlo en la cara. Y sin embargo, él, en sus prácticas y en sus normas públicas, se sentía orgulloso de ser católico. Después irá al Perú, por vía marítima. Le va a dar la independencia. Los peruanos lo aman mucho, lo quieren mucho, San Martín. Muchísimo. Y se va a autoproclamar protector. Asume las funciones de jefe de Estado, es como si fuera un presidente. No era una república, no era una monarquía, no era una aristocracia, era protector, era un gobierno unipersonal. Y él asume el mando político y militar. Jurídicamente no, estaban las leyes y los jueces, pero él asume el mando político y militar. Y va a hacer redactar como una preconstitución, que se llamaba Estatuto Provisional del Perú. Lo redacta, se va a implementar en octubre del año 1821. Y el artículo primero de este estatuto también muestra de cuerpo entero la cosmovisión, es decir, la forma de ver el mundo. Esa es la cosmovisión. Un hombre bien formado. Tenía más de 800 libros en su bagaje cada vez que se mudaba. Lo trajo a España, llegó a Buenos Aires, a Mendoza fue a Chile, y se llevaba todos los libros. Así que era buen soldado y aparte estaba bien formado. El artículo primero de este estatuto provisional, abramos bien los oídos, las orejas, va a decir lo siguiente. Esto es lo que rige el Perú. Va a decir, comillas, y ya vamos terminando. La religión católica, apostólica, romana, es la religión del Estado. El gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios será castigado con severidad a proporción del escándalo que hubiese dado. Cierro comillas. También sin comentarios. Es contundente. Es como sintetizando el Chiosari, que le falta respeto a la religión católica. Más vale que se vaya porque va a ir al calabozo. Porque ya que blasfemaba, él erradicó la blasfemia, ya que blasfemaba, lo ataba 4 horas en palo por 8 días consecutivos y la segunda vez le metió un hierro ardiente en la lengua para que no blasfemara más. Bueno, ¿qué más podemos esperar de San Martín? Esto no lo estoy diciendo yo, porque la gente, mirá lo que dice este hombre. No, yo no lo digo, lo dice el general San Martín. Y después dicen que San Martín era masón. Eso es una calumnia, es terrible, es como cuando insultan a algunos de nuestros padres. Tenemos que sentirnos realmente ofendidos. Aquellos que dicen que San Martín era masón, puede ser por 3 cosas. Primero, es porque son unos grandes ignorantes. Segundo, porque queriéndose hacer los grandes eruditos, no han investigado bien. Y en tercer lugar, debe ser que son masones, porque los masones quieren llevar para su lugar, dicen que desde Adán hasta Jesucristo y pasando hasta nuestro día, los grandes personajes fueron todos masones, ¿está? Para la masonería. Así que es una gran calumnia que digan eso de San Martín. 2 grandes masones e historiadores, uno sobre todo Mitre y el otro Sarmiento, que alcanzaron la cúspide de la masonería en la Argentina. Sarmiento y Mitre, grado 33, aseveraron que
la logia Lautaro no era masónica ni San Martín lo era. Así que si dos ilustres masones reconocen que San Martín no estaba afiliado a las logias, bueno, por lo menos creámosle a los masones. Para ir cerrando, estimados amigos, esta noche y no largarnos, tenemos que saber y tenemos que conocer estas cosas, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros próceres, estos arquetipos que no dudaron, no titubearon y no se avergonzaron de su religiosidad. Y porque ellos sabían que Jesucristo era el centro de la historia, como lo dijimos al principio. Ellos abrazaban una historia, un mundo teocéntrico, todo lo contrario al racionalismo y a lo que la Revolución Francesa trajo con el mundo antropocéntrico, ¿no? El hombre en el centro. No, el que está en el centro es Dios, y todo gira alrededor de Dios. Porque si en las iglesias, hace muchos años, y en algunas iglesias todavía se reza, teníamos una linda oración que decía: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Señor de la historia. Este Señor de la historia es el que ha hecho que nosotros tengamos una patria que nació católica. Y San Martín y Belgrano lo confirman, como dijimos. Y porque, en definitiva, Cristo vence, Cristo reina y Cristo impera. Muchas gracias.